Es noche de martes, noche de perfiles y perfilados acá en Telemax. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Sergio Valle, me da muchísimo gusto saludarles. Hoy vamos a hablar un poco de geopolítica, vamos a tratar de entender o de poner sobre la mesa cuáles son los elementos principales que necesitamos conocer para ir entendiendo lo que está pasando un poco en el mundo, lo que está pasando con nuestro vecino de acá de lado, con los Estados Unidos, ir viendo si estamos o no estamos en guerra, por ejemplo, lo que está pasando en Israel, en Irán, lo que está pasando después allá en Estados Unidos, que eso sí nos impacta directamente, el tema de las redadas implementadas por el gobierno de Donald Trump, hasta qué punto eso que está pasando allá entre Irán e Israel ha, digamos, distraído la atención de lo que está pasando con las redadas contra la población indocumentada en los Estados Unidos. Vamos a ir transitando en estos temas e ir entendiendo o tratando de entender qué es lo que está pasando un poco en el mundo y si acaso nos toca, pues cuál sería el papel de México, ¿no? En este concierto internacional, como le llaman. Remy Martínez, que es alguien que ustedes conocen muy bien porque también es conductor, comentarista, editorialista y analista acá en Telemax, está conmigo esta noche. Bienvenido, Remy. No, gracias Sergio por la invitación. Al contrario, muy contento de estar contigo. Al contrario, te agradezco mucho que hayas podido venir. A ver, ¿estamos en guerra? Bueno, ¿Hay una tercera guerra mundial? bueno, yo creo que muy en particular siempre tenemos una imaginación respecto a lo que una tercera guerra es. Y dependiendo de la generación, quizá los más Claro. jóvenes no tienen una idea tan clara, pero nosotros a lo mejor sí tuvimos mucha información, sobre todo en el desarrollo del armamentismo, la parte de las bombas nucleares. Y luego se pasó una época muy importante de desarme nuclear, acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que hoy es Rusia, y asimismo como una especie de nuevo acuerdo donde ahora de lo que hablaríamos normalmente sería del comercio, de las inversiones, de los nuevos productos, de la tecnología, de lo que se le llamó la globalización, que yo sostengo un concepto que luego nos gusta teorizar, de la reglobalización que estamos viviendo hoy, que creo que es muy particularmente a partir del ataque del 11 de septiembre del 2001, que es donde hay un rudo despertar de los Estados Unidos respecto a su seguridad, ya que personas que habían entrado legalmente a su país tomaron unos aviones, hicieron una destrucción en edificios con muertes de más de 3,000 personas y que fue muy simbólico. A partir de ahí empezamos a ver un recorrido de Estados Unidos hacia la seguridad nacional, hacia el incremento de la vigilancia fronteriza, empieza a haber un cambio en la discusión con México. Recordaba un poco tomando el tema migratorio, que en aquellas épocas se hablaba de la enchilada completa, de una gran negociación, de una amnistía para las personas que se encontraban en Estados Unidos. Todo eso se interrumpió, ahora sí que de golpe y porrazo, con un evento bastante importante que provenía de movimientos en el Medio Oriente, de Osama Bin Laden, del Al Qaeda, a quien se le culpó y se le señaló como parte de este complot de seguridad, desde el Medio Oriente para acá. Eso te explica un poco dónde estamos hoy en día en conflicto entre Irán e Israel. Pero el segundo evento fuerte sería la pandemia, donde ya empezaba a haber un desprendimiento importante a nivel internacional. El primero para mí es el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que es un organismo que se forma en los buenos tiempos de la globalización. Inglaterra, debido principalmente a temor a la migración y a los acuerdos que había respecto a ese tema, decide tomar una decisión dividida en ese país y que no se pensaba que iba a ser así, pero finalmente por 5 puntos, 3 puntos en un referéndum, Inglaterra sale de la Unión Europea. Al siguiente año es la elección de Donald Trump, que viene y dice, América va primero. Y empieza a señalar muy particularmente al tema comercial, al tema económico, muy particularmente a China, como un socio o un adversario comercial importante. Algo que se había construido de otra forma. Desde el 2001, que se le dio la entrada a China a la Organización Mundial de Comercio, pues China pues, era un lugar básico para ir a comerciar, etcétera. Lo que pasa es que las cuentas empezaron a golpar y la forma como los países con capital y con poder de consumo empezaron a ir a comprar a China, pues se fue abultando, entre ellos nuestro país.
Eh, en eso, creo que muy significativo es la invasión rusa a Ucrania. Ya casi nadie dice así, casi todo el mundo dice el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero lo que fue una invasión Sí, exacto. a un territorio soberano y luego entonces, durante la administración Biden, una aparición de Estados Unidos, conforme los otros países europeos de la OTAN, vamos a decir, a apoyar a Ucrania a defenderse, sin participar, pero sí con armamento, sí con dinero y sí con el liderazgo del presidente Zelensky. Vamos a decir que ahí ya empezamos a ver una agrupación que ya están involucrados en un conflicto bélico. La OTAN, los países miembros, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, etcétera, frente a Rusia en esta transgresión. De ahí ya empezamos con un conflicto que nos empieza a marcar la pauta. Luego, Rusia también empieza a anunciar que uno de sus proveedores de drones para esa guerra es Irán. Y uno de los países que le dota de tropas en campo es Corea del Norte. Ya le vamos sumando. Ya lo vas agregando países. En eso estamos, que hace 2 años, en octubre, vemos este ataque de Hamas, un ataque terrorista saliendo de la Franja de Gaza sobre población civil, secuestran personas, asesinan personas mayores, niños, etcétera, una cosa muy tremenda, y por lo tanto una reacción súper grande de parte de Israel. Todo esto habla del tema de Palestina y los territorios, etcétera, pero Israel de alguna otra manera tiene una reacción porque tiene un liderazgo político nacionalista como el de Netanyahu, que tiene una historia detrás. A su hermano fue muerto en un ataque precisamente terrorista. Entonces Netanyahu no es nuevo, es un líder político en Israel de mucho tiempo. Toma las riendas y hace una nueva ofensiva con un aliado que es histórico, que es Estados Unidos. Yo hago un corchete ahí porque la realidad es que la administración de Biden estaba trabajando antes, casi una semana antes de llegar a un acuerdo con Arabia Saudita y con Israel para un acuerdo de seguridad global, una jugada diplomática, pero antes de que eso se pudiera llevar a cabo, suceden los ataques de Hamas. Por días, Sergio, por días. O sea, si me dices que esto es casualidad, pues difícilmente lo creo. Y luego una ofensiva mucho más grande, recordaremos aquellos ataques a un grupo de Hezbollah precisamente en Siria con unos radiolocalizadores donde muchos de los operativos de este otro grupo terrorista fueron afectados o eliminados por parte de Israel. Y de pronto lo que nunca había sucedido específicamente, un ataque directo con misiles balísticos entre Israel e Irán. Para muchos a lo mejor la noticia no dice mucho, hemos escuchado a lo largo de la historia muchos conflictos, pero este muy en particular nunca había escalado de esa forma. ¿Por qué? Porque pone en jaque al mundo árabe, pone en jaque precisamente la alianza Estados Unidos-Israel, y por el otro lado Irán, que es un país de 90 millones de personas, quien ha estado yendo y viniendo con la idea de generar un arma nuclear. Entonces, eso nos llevó a este momento tan fuerte, donde de nueva cuenta podemos ver a Rusia saliendo al diálogo, por así decirlo, de que el ataque israelita no debió haber sido, etcétera. A Pakistán, por ejemplo, diciendo que si le lanzaran una bomba nuclear a Irán, ellos responderían por Irán. Entonces, ahí se enreda un poco más, o al menos lo que yo quisiera ver es que hay una participación mucho más intensa de otras naciones. ¿Qué ha pasado de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial ahorita? Es que la tecnología y la precisión y la letalidad de las armas es completamente diferente. Y hoy tenemos ataques como que Israel realizó en Irán, donde eliminó específicamente a figuras relevantes del aparato de seguridad de ese país. Suceden las cosas tan rápido que no podemos ni digerirlo, ¿no? Entonces, pues el mundo está observando, es notorio que los organismos tradicionales, multilaterales, como la ONU, no están siendo tomadas en cuenta. Tenían tiempo que estaban fuera, vamos a decir, de la influencia que se pensaba. Y pues hoy fue mucho más claro, ¿no? Ni siquiera el Consejo de Seguridad tuvo algo que decir cuando Israel inicia sus primeros ataques.
Y por supuesto, pues nada tuvo que decir cuando Estados Unidos ahora fue tras instalaciones que son clave para la industria nuclear en Irán. Entonces, estamos en un mundo de poder relativo, alguien diría pues realista. No es un mundo liberal, no es un mundo donde la diplomacia o los organismos multilaterales o el derecho internacional prevalezcan, sino es una situación de poder. Y lo mismo lo podemos ver en el ambiente económico comercial, donde ahí también hay una nueva guerra comercial, ¿no? Creo que los países se han abstenido y hay una pausa también en ese aspecto, pero es evidente que el paradigma de libre comercio, hablando de eso de sin aranceles, pues ya no va a ser tal. Ya no hay las condiciones, ya no habría las condiciones. Bueno, a ver, te agradezco mucho. En primero, hay un contexto que tú lo has explicado en este primer bloque que viene, pues, que va creciendo y que a medida que va pasando el tiempo se van involucrando más países. ¿Sí? Así es. De la forma que sea, pero se van involucrando más países. Yo me preguntaría y dejaría las preguntas para el siguiente bloque, es decir, vivimos en el mundo de la inmediatez. Entonces, es tan inmediato, sale una noticia tan rápido y que cubre la anterior. Y nos vamos yendo que de repente me parece que vale mucho la pena este recuento que acabas de hacer, porque estamos ahorita metidos en que, a ver, ¿y qué va a hacer Irán? ¿Y qué va a hacer Israel? ¿Y qué dijo Trump? ¿Sí? Y perdemos el foco, el contexto de dónde viene todo esto. Me parece que en algo tendrá que ver la rapidez con la que circula la información. Y luego, en ese mismo sentido, ¿qué papel están jugando las redes sociales, la inteligencia artificial? Hemos visto mucha información o videos, subvideos, ¿no? en redes que son, pues, evidentemente, hechos con inteligencia artificial que ayudan a generar la percepción, el miedo de que estamos en peligro, ¿sí? Porque además en este mundo, al menos en esta parte del mundo, en el occidente, pues nos gustan mucho las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y entonces tenemos la idea, a mí me gustan mucho ver películas de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas series y cuanta cosa, entonces de repente nos podemos quedar con la idea de que las guerras son parecidas a eso que vemos ahí. Y pues no lo son. Como ha avanzado la tecnología, ¿sí? Como ha avanzado la capacidad, tú lo explicabas ahorita, ¿sí? La capacidad de la tecnología para ser precisos en sus ataques, ¿sí? Entonces empezamos a desarrollar una percepción, un miedo, una idea, con un montón de información que vamos teniendo, ¿sí? Que nos va llegando de todos lados, y entonces tenemos tanta información que terminamos desinformados. Claro. ¿Sí? Voy a hacer una pausa y regreso para seguir platicando con Remy Martínez sobre este tema. Bien, entonces, en el primer bloque, Remy nos ayuda a entender el contexto, de dónde viene todo esto. Ahora, ¿dónde estamos en este momento en términos de realmente qué puede suceder entre Irán e Israel? ¿Sí? Y todo ese contexto que nos explicaste, cómo mueve, ya más o menos lo explicaste, la economía del mundo. Ya no vamos a poder aspirar a un libre comercio. ¿Qué papel tendría, por ejemplo, eso nos ayudar a nosotros, en nuestro país, a mantener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, si en el resto del mundo no se va a poder? ¿Qué podemos hacer? Bueno, obviamente hay tantas historias detrás de cada historia que estamos platicando que luego a mí me gusta siempre comentarte que no nos deshumanicemos de la muerte, de lo grave que es la violencia, en cualquier tipo, sea una guerra o sea lo que se vive luego en nuestro país respecto al crimen. Y cada circunstancia de estas genera un
una herida social en los grupos. Eh, ¿Qué se pudiera esperar? Y muy particularmente me han dicho, oye, Remy, o sea, ¿y cómo, no? ¿Qué va a pasar, no? Porque siento yo que todos estos eventos, si bien son muy agolpados, sí ha generado una sensación de incertidumbre, o sea, ¿qué decisiones tomo? Entonces creo que lo más claro es tomar decisiones informadas y no inteligentes, no solamente informadas, que la idea es acumular la información, procesarla y generar inteligencia. Eso es lo que es la inteligencia verdaderamente. Creo que es, aunque chocante, siempre es importante volver a la geografía, nuestras restricciones geográficas y entre ellas muy particularmente nuestro papel histórico en nuestra relación con Estados Unidos. Yo creo, muy en particular, que si México en su general y su sociedad visualiza este momento, evidentemente dentro de lo malo hay una oportunidad de crecimiento. No somos un país pequeño, somos un país mayor, que no solamente nuestra fuerza está en el trabajo, como siempre escuchamos en el discurso, también nuestra fuerza está en el consumo, somos un gran país consumidor. Y eso creo que hoy en día es lo que empieza a ser una parte importante en términos de negociación. El comercio no es solamente lo que recibo, lo que invierto o el discurso tradicional, sino también la apertura para los mercados mexicanos para diferentes productos del mundo. Y la coyuntura geográfica que está, geopolítica que se está dando en el momento de tensión también nos hace un país importante por nuestra cercanía con Estados Unidos. ¿Entiende México y su gobierno la importancia que tiene el compartir una frontera tan grande con Estados Unidos en una situación donde las amenazas internacionales se incrementan? Yo eso casi no lo escucho, pero creo que lo vamos a escuchar más. Y lo estamos viendo respecto a nuevas acciones en la frontera, como la designación de la franja fronteriza como zona militar, cosas que las vemos desde el contexto migratorio, político, pero que también deben de verse a raíz de la seguridad nacional de los Estados Unidos, de la cual normalmente México siempre ha sido parte. Pero no es solamente porque es un acuerdo de buena vecindad, sino porque es un acuerdo de supervivencia también mexicana, ¿no? Aceptarlo y reconocerlo. Creo que podemos hacer mucho para reagruparnos y tener una nueva visión respecto a este nuevo mundo u orden mundial. Creo que todavía existe mucha incertidumbre en nuestra relación con el resto del mundo, principalmente con China. Creo que las condiciones todavía no están puestas sobre la mesa respecto a la negociación con Estados Unidos, pero es previsible que si Estados Unidos está aplicando un arancel de 45, 50 o 150%, dependiendo cómo vaya a quedar la cosa, pues México no vaya a poder hacer cosas diferentes que eso. No sé si me explico. Claro, sí. Entonces, esas son las cosas que creo que van a generar una inteligencia adecuada para aquellas personas que quieren tomar decisiones más trascendentes y sobre todo que saben que ninguna situación, por más incierta que sea, debe de paralizarte. Al contrario, te debe de invitar a avanzar. A ver, déjame regresar un poquito a lo que explicabas en la primera parte con una pregunta. ¿Cuál ha sido el papel de Donald Trump o del gobierno de Estados Unidos, pero particularmente el de Trump en todo esto? Lo de Ucrania, lo de Rusia, lo de Irán, lo de Israel, lo de Corea. En todo este entramado que nos platicaste al principio, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? Hoy Donald Trump está adueñado de la agenda, hasta pues, parece vocero de Irán y de Israel. Él sale, se va a haber un alto al fuego en las próximas 24 horas, lo dijo ayer, hoy no sé qué ha dicho, pero es decir, es una figura relevante, muy relevante, la de Donald Trump en todo esto. No, definitivamente es una figura muy relevante y propios de extraños deberán de reconocer su momento en la historia, o sea, independientemente de gustos o disgustos respecto a Donald Trump, pero también reflejan un estado de las condiciones en Estados Unidos. Trump desde los 80s había estado señalando que, bueno, que a él le gustaba hacer tratos y que de repente los tratos que Estados Unidos hacía con el mundo pues no eran como él pensaba que deberían de ser, debido al poder relativo que Estados Unidos tiene. Él habla precisamente del poder de consumo y nosotros les vamos a dar acceso a nuestros consumidores, ¿no? Claro. Entonces, de ahí entiendes un poco diferente las cosas. Pero también
las condiciones económicas en Estados Unidos son hasta cierto punto apremiantes en términos a sus finanzas públicas, una deuda inimaginable y creciente, galopante, que hace que Estados Unidos reconozca ese desbalance financiero y busque recomponer las cosas. ¿Cómo? Tratando de incrementar su Producto Interno Bruto, captar más inversiones y poder generar la energía suficiente hacia el futuro. Donald Trump está convencido, y creo que su base muy particular, que Estados Unidos no puede seguir participando en problemas internacionales, a pesar que geopolíticamente Estados Unidos está en asuntos internacionales muchas veces por proteger intereses de su país. Pero en este momento considero yo que él no siente ese compromiso con esos anteriores circunstancias. Y entonces es muy entendible que Estados Unidos diga, ¿sabes qué? Estados Unidos no debe de participar en Irán, entre Irán e Israel. Y él diga, ya se acabó la guerra, a los 5 días se acabó. Y si no se acaba, prepárense, pero esto no debe de durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay motivos de peso políticos, porque su base no quiere que se participe más, quiere que se invierta en las ciudades, quiere que mejoren los niveles de sueldo, etcétera. Y por el otro lado, también no son tan costeables como pudiera pensarse. Entonces, Trump sí es un gran actor político internacional, sin duda cabe, pero también hay condiciones que en Estados Unidos también te explican un poco el proceder de la base política de Trump en estos momentos. Es complicada la circunstancia porque aún en su mismo partido existe una radicalización respecto a eso, otra postura que dice, no, hay que proteger los intereses nacionales, y también tienes a una oposición quizá con una visión que a lo mejor converge, pero muy extrema, por así decirlo, que existe en Estados Unidos. Se ha perdido un poco el centro político, por así decirlo, en ese país, y la negociación, que yo espero que se reconozca, porque también, así como dices, Donald Trump es quien absorbe la atención mundial. Estados Unidos no es Donald Trump, ni los líderes electos, todos son los mismos. Al contrario, hay muchos que hacen mucho trabajo de colaboración y tratan de hacerlo mejor por las personas que los eligen. ¿Tú crees que Trump se jugó su capital político al involucrarse de la manera en que lo hizo en este tema de Israel e Irán? Sí, justamente por lo que estás explicando, que su base de electores, que es amplísima, quiere otra cosa de él. Es tan fuerte su apoyo general, o sea, creo que del 90% en el Partido Republicano está con él, que creo que puede jugar con los tiempos y con un poco las formas. ¿Puede correr el riesgo? Pues jugó un poco con las formas, más que nada. Dijo que cuando Israel hizo este ataque sobre los objetivos de mandos militares, dijo que él no había autorizado eso, al menos públicamente lo dijo. Como salieron un poco bien las cosas, pues dijo, pues ahora tenemos la oportunidad de seguir avanzando, porque realmente Irán también tienen a un líder político de 35 años, no muy querido en su país, y dijo, bueno, pues también no es un momento donde hay debilidad en la cúpula política de ese país, y qué tal si nos llevamos los objetivos que son específicos, que son los que no les permitan generar armas nucleares. Hasta ahí va. De todas maneras, la discusión va a quedar ahí, la agresión ya está ahí, y pues bueno, el peligro latente de alguna represalia en cualquier momento. Ojalá que eso no suceda, pero va a ser el ambiente que persista por algún tiempo. Ahora, ¿qué tanto es narrativa? ¿Qué tanto es discurso? ¿Qué tanto es solo generar percepciones en lo que han estado respondiendo? Es decir, tanto lo que ha dicho Trump, como lo que ha dicho Netanyahu, lo que ha dicho el gobierno de Irán. Porque luego hay unas narrativas que vemos que suenan muy catastróficas, muy apocalípticas, lo que Irán dice que le va a hacer a Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tan real pueden llegar a ser estas amenazas? O si estarían encaminadas a generar una presión interna. Bueno, los humanos tendemos a ver el riesgo 3 veces más que
que De lo vamos que a decir, realmente es. que el pago, ¿no? O sea, vamos a decir 3 veces más que el pago y esa es una forma de que nos mantiene vivos a nosotros. Quizá ese miedo y esa atención a los temas es precisamente la que evita que sucedan cosas mayores. Normalmente los problemas que son catastróficos son aquellos que no alcanzamos a percibir. 11 de septiembre, Estados Unidos, ni por cuenta. La pandemia. Nadie estaba verdaderamente, a pesar de los avisos, pendiente del problema. Creo que este muy particular nos tiene con mucho pendiente y con mucha sensación de que algo puede salir mal. Y yo soy de las personas que entre más atención le ponemos a un tema, pues un poco se reducen las posibilidades de que esto ocurra. En los mercados, no, es lo que yo pienso, los mercados también están reaccionando así. Los incrementos a precios del petróleo, a pesar del conflicto entre una zona comercial petrolera y un productor petrolero, pues fueron moderados, o sea, subieron de 63 hasta 70, no sé si hoy bajarían un poquito más, las bolsas de valores bajaron, pero no tanto. Entonces, el sentido del riesgo del inversionista, que es el más volátil, por así decirlo, tampoco está descontando No se ve una sobrereacción ahí, ¿no? un problema, y de ahí te pudieras bajar. Son parte de estas nuevas herramientas y la modernidad, ¿no? Inclusive existen varios sitios donde hacen, no apuestas, es una especie de probabilidad de que pasen las cosas, y hasta la misma forma de hacer público ese sentimiento o ese predictor, pues es una forma de hacerte información mucho más grande, ¿no? O sea, es muy interesante los tiempos que vivimos Fíjate hoy. que es bien importante esa parte que estás planteando ahorita. ¿Cuáles son los elementos que debemos ver para más o menos ir dándonos una idea de la dimensión de las cosas, ¿no? O sea, hay que revisar qué es lo que tenemos que revisar. Bueno, por ejemplo, el comportamiento de los mercados, ¿no? Sí. Ese es un elemento que tendríamos que revisar a la hora de decir o de preguntarnos a ver qué tan grave es, qué tan real es, qué tan profundo, qué tanto puede durar, ¿sí? O qué tanto es, digamos, narrativa, enfrentamiento verbal, y qué tanto es en realidad lo que va a suceder, porque la gente, los mercados, la gente, el dinero, las empresas, pues tienen manera de calcular, de saber que esto es real o no. Ahora, dicho lo anterior, también los indicadores financieros te hablan de que quien tiene dinero que cuidar ha estado haciendo retiros específicos y trasladándolo a lo que los humanos creen que es lo más seguro, que es el oro. Y el precio de la onza del oro ha crecido, creo que hasta los $3,000 más o menos. Es un constructo humano, el dinero es un constructo humano, es algo que inventamos nosotros. Y estás viendo ese retroceso. Aquí mismo en México estamos viendo casas de cambio, porque aquí podemos ver diariamente cómo va subiendo el mercado. Vemos que el dólar, lejos de apreciarse como normalmente tenemos en la historia, se ha depreciado. Esas no son tan buenas noticias para los exportadores. ¿Qué quiere decir eso? Esas tendencias, ¿qué es lo que nos están diciendo? Oye, si el dólar está perdiendo o el peso se aprecia respecto al dólar, ¿qué consecuencias tiene eso? Sobre todo porque somos un país exportador y se supondría que cierta parte de la ventaja exportadora es nuestra diferencia en la paridad peso y dólar. Entonces ya empiezas a ver resultados en diferentes lugares donde quizá no empieza a haber desempleo, pero empieza a haber menos vacantes, empiezas a ver menos inversiones. ¿Qué es lo que viene? El mercado inmobiliario, lo que le afecta a las personas diariamente. Y yo creo que eso es uno de los temas también interesantes saber, porque lo que yo siento en general es vamos a decir, un comportamiento bastante conservador en torno al manejo del dinero actualmente. O sea, como quienes sí tienen mucho dinero, lo están cuidando, y quien tiene poco y poco que perder, por así decirlo, es el que está manteniendo a flote un poco los mercados financieros. Bien. Vamos al corte y aquí te dejo la pregunta. Bueno, ¿y a todo esto qué ha pasado con las redadas? No. Te dejo la pregunta después del corte. Ya regreso. Bueno, sigo platicando con Remy Martínez, que él es especialista en temas de geopolítica, que nos está ayudando a entender qué pasó o qué está pasando en este momento en aquella parte del Medio Oriente y demás. Pero ahora vamos para acá,
¿sí? Te dejaba la pregunta. A todo esto, ¿qué ha pasado con las redadas? Es decir, entramos en un conflicto narrativo entre México, Estados Unidos, etcétera, a raíz de las redadas que implementó el ICE en la zona de Paramount, ahí fue, ¿verdad? Un distrito, el distrito de Paramount, o no sé si es distrito, no sé si llamarle así, eh, en los Estados Unidos. En Los Ángeles. En Los Ángeles, que hasta donde recuerdo tiene algo así como el 80 o un poco más del 80% de quienes viven en esa zona son hispanos. Después, pues viene lo del G7, se va Trump del G7 porque tiene que atender el tema de Israel-Irán y de repente como que se desdibujó lo que hablábamos al principio. Una nota va cubriendo la que sigue, la que sigue, la que sigue y de repente ya se nos olvidó la que estaba al principio. Pero ahí siguen, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, en términos de comunicación, creo que pudiéramos hablar de por qué un poco toma mucho fuerza el tema de los operativos migratorios en Los Ángeles. Recuerdas que estábamos viendo el pleito entre Elon Musk y Donald Trump. Exacto. Adicionalmente, estaba en discusión todavía la reforma fundamental del gobierno de Donald Trump, que tiene que ver con bajar impuestos, pero tiene un montón de temas muy importantes y que no ha pasado todavía al Senado. Creo que esos son temas que estaban en la mesa. El de la ley sigue siendo un tema fundamental cuando pasa todo esto. El tema migratorio es un tema político que cambió específicamente, creo, después de la pandemia, pero después de la recuperación económica que generó un incremento muy fuerte en los precios del día a día, por así decirlo, de la comida, del súper, de ciertos elementos como la seguridad, etcétera. El día a día del americano promedio. Y el tema migratorio se volvió nuevamente un tema importante de que Trump estaba validado con el tema del muro fronterizo y con el movimiento tan fuerte de personas que hubo precisamente al recuperarse después de la pandemia. Cuando estuvo la pandemia, recordaremos, la frontera estuvo cerrada, no había asilo político, etcétera. Se decide abrirla de nueva cuenta y pareciera que todo el movimiento de personas que estaba promediado en el tiempo que estuvo cerrada, pues regresó de una forma muy importante. Las imágenes de televisión con las personas apostadas a la frontera, entrando de diferentes partes, pues generaron en cierta población una sensación de intranquilidad, por decirlo menos. Y yo creo que por primera vez en mucho tiempo, la mayoría de Estados Unidos votó por tener un control en el tema de seguridad en la frontera. Se construyó, fueron hechos. Si Biden lo manejó bien o lo manejó mal, no estoy yo para calificarlo, pero lo que sí es cierto es que eso permeó. Entonces, Donald Trump llega a la presidencia con el tema migratorio como un tema importante y él anuncia que no solamente va a cerrar la frontera para la migración no legal, sino que adicionalmente haría estas deportaciones masivas. Creo que él ha sido consecuente con eso. Evidentemente ha habido un rebote de ese tipo de decisiones, sobre todo con diferentes casos, personas con nacionalidad americana que fueron mandados fuera, gente que fue procesada, fue expulsada sin un proceso, gente que ya no fue regresada a su lugar de origen, etcétera. E incluso estuve escuchando una entrevista muy interesante con Tom Homan, que es el encargado o el zar del tema de la migración, y hablaba del tema de Los Ángeles no desde el punto de vista político, sino operativo, y dice: la gente quiere, en la mayoría, que se deporte a las personas con antecedentes criminales. En Los Ángeles, muy particular, a nosotros no nos permitieron entrar a las cárceles para ir por las personas que tendríamos que deportar con antecedentes delincuenciales. Luego, entonces, tuvimos que empezar a ir a las calles a ir por personas. O sea, iban primero a las cárceles. Vamos a decir que esa fue su explicación. Es lo que dijo. Esa es su explicación. Entonces, empiezas a escuchar otras historias. Esto no soslaya lo delicado, lo traumático, lo difícil, lo gacho que es una situación de esa naturaleza para muchas personas mexicanas y de otras nacionalidades que están en Estados Unidos y que no tienen su proceso legal. Eso no cambia. Yo te puedo explicar el por qué políticamente, qué pasó, qué no pasó, cuáles son los motivos fundamentales, el tema económico, el tema del empleo, la sensación de escasez de empleo. Eso siempre va a generar una reacción
frente a quienes pues consideran de otro lado. Y es muy triste, ¿no? Escuchar las historias. Recientemente estuve en Guadalajara, me tocó platicar con una persona que dice, no, pues mis familiares a todos los regresaron hace unas semanas, llegan a México después de 15, 20 años Sí. en los Estados Unidos. Y pues bueno, o sea, historias donde vemos que las familias acogen a los propios, etcétera, pero es una situación humana muy difícil. Yo sé que has tenido gente que es experta en ese tema y que tiene un pulso más claro de la comunidad mexicana, inmigrante en los Estados Unidos. Sí es muy difícil. Yo lo único que te pudiera agregar de que esta política y esta promesa de Donald Trump es probable que se mantenga. Ujú. Y al menos, y los cambios que se han dado, al menos en los números, no son tan grandes como los que se esperaban, pero sí son muy simbólicos, sin duda alguna. Bien, mira, tengo que ir al corte para el bloque de cierre. Y me quedan varias preguntas. Es cierto, hay gente que puede conocer, explicar las historias de los mexicanos, de las mexicanas que están allá, que están trabajando, que son gente de bien, pero no encuentro mucha gente, Remy, y tú eres de los pocos que yo encuentro que pueden explicarme, le pueden explicar a la audiencia, al público, cómo piensa el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Porque luego nosotros queremos que el gobierno de Estados Unidos piense como nosotros, o que Trump, o que el norteamericano promedio piense como nosotros. Y eso es imposible, prácticamente imposible. Ellos tienen otra cultura, otra formación, otro idioma, otro estilo de vida, otra calidad de vida, otra educación, otro todo, ¿sí? Aunque los tengamos aquí a un ladito. Entonces, me parece que es muy importante esa parte, entender cómo piensan ellos, cómo están procesando ellos, e incluso porque hay una comunidad de hispanos, mexicanos, centros sudamericanos, a los cubanos siempre los dejo aparte, porque creo que tienen un trato muy especial, muy privilegiado, apoyando las políticas de Donald Trump, ¿sí? Porque hay mucho mexicano, hay mucho hispano, o latino, como le quieran decir, que están apoyando abiertamente las políticas de Donald Trump. Por eso me quedan varias preguntas que te voy a decir después del corte. Ya regreso. Oye. Bien, vamos al bloque de cierre. Estamos en la parte de las redadas, de la política implementada por el gobierno de Donald Trump contra la inmigración ilegal. Y me quedan varias preguntas. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos, Remy, ¿sí? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no le explica al norteamericano promedio, el propio Donald Trump, no le explica al norteamericano promedio la relevancia que tienen los hispanos, los mexicanos en la economía, los de bien, no los delincuentes, ¿sí? Trump no quiere delincuentes allá y tiene razón, tampoco los queremos aquí, pero como son de acá, pues ahí vienen, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer si son mexicanos? ¿Sí? Nadie, ningún gobierno, yo no quiero delincuentes extranjeros en mi país. ¿Por qué los iba a querer Trump? Tiene toda la razón, pero ¿por qué no se explica de forma distinta? De tal forma que no se genere o no se aumente ese sentimiento que hay en el norteamericano promedio, de que la gente de acá les está quitando cosas, en vez de decir que les está complementando o les está apoyando en su crecimiento o en su economía. ¿Por qué no explica diferente el gobierno de Trump o cualquier otro gobierno estadounidense? Bueno, yo creo que la raíz hoy en día de la forma como en los sistemas democráticos se está dando la política ya no proviene de quizá una utopía de las políticas públicas o de las propuestas de gobierno, sino desde hace tiempo se viene construyendo de base a una política, no sé, tribalista, ¿no? De tribus o de grupos, donde es más fácil entenderse quiénes somos nosotros, quiénes son ellos. Entonces, ese tipo de explicaciones serían en un sistema donde estuviéramos tratando de ser coherentes o estructurados en la forma como realmente funcionan las cosas. Hoy en día creo que en todos o en muchos países está carente la forma,
el fondo del asunto y se va mucho por la forma. Y lo podemos ver donde quiera. Luego, entonces, creo que es difícil que ese argumento provenga de Donald Trump en esa forma. Lo que sí ha hecho él, y después precisamente del tema de Los Ángeles, fue que precisamente la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos fue a tener un acuerdo con el presidente cuando no estaban los consejeros cercanos y le dijo, oye, están acercándose diferentes industrias agrícolas y nos están pidiendo que expandamos porque tenemos empresas que están a punto de quebrar o de salir de negocios y no van a tener trabajadores porque los trabajadores no se quieren presentar a trabajar, etcétera. Entonces, el presidente volvió a retomar una idea que ya tenía hace mucho tiempo, que dijo, oye, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo con aquellas personas. Le costaba trabajo no decirles de otra forma. Batalló mucho, sí. Pero finalmente reconoce que debiera de haber cambios. Pero no se habla de un cambio a la ley, ¿no? Pareciera que lo que probablemente haya es, dentro de las facultades presidenciales, una ampliación en cierto tipo de visas que le permitan a las personas trabajar de forma legal en los Estados Unidos. Creo que eso es muy loable. Creo que algunas visas que pudieran funcionar para Estados Unidos están limitadas y que pudieran ser de mayor expansión. Creo que al final de cuentas todo el mundo quisiera eso en ese sentido. Entonces no veo, al menos en este ambiente político, un reconocimiento a la realidad del valor del trabajo de la persona migrante, el valor de los impuestos pagados por las personas migrantes y entre otras contribuciones que hacen a esa sociedad. Eso también se puede convertir en una bandera política muy importante, sobre todo en estados que pueden ser clave. Arizona pudiera ser uno, entre otros que pudieran tener un cambio. Pero al menos en esta última elección, demócratas y republicanos de alguna otra manera dijeron hay que controlar el tema migratorio y hay que regresar a sus países de origen a aquellas personas que tengan antecedentes delincuenciales. Creo que el tema que hablas de las redadas de Los Ángeles y ir por personas que están en centros de trabajo, al menos por el momento no han tenido la atención. Yo, en algunos medios escritos sí están las historias, pero no veo yo en este ambiente una explicación, al menos del gobierno del Donald Trump, hablando de las contribuciones, etcétera. No lo veo. Yo entiendo que son sus leyes, es un país ajeno. Cuando vamos a los Estados Unidos de visita, de paseo, de compras, pues tenemos nosotros que ajustarnos a las leyes de ese país que estamos visitando. Nosotros somos extranjeros, somos visitantes y tenemos que respetar el país que nos está recibiendo. Eso es indiscutible. ¿Sí? De hecho, nosotros deberíamos hacer lo mismo aquí, aunque no lo hacemos, pero esa es otra discusión. El punto es que hemos llegado a una situación tal que se me ocurre que valdría la pena que alguien adoptara una narrativa distinta, ¿sí? Dada el peso que están teniendo ya en impuestos, en generación de empleos, en aportación a la economía de los Estados Unidos, de ese sector de la población. Yo creo, Sergio, que eso va a suceder en la medida que la percepción del rumbo económico en Estados Unidos mejore. Así pasó en el 2010, cuando fue precisamente el movimiento antimigrante en Arizona, los Minutemen famosos, vienen después de la crisis del 2008, económica, una recesión económica muy fuerte en Estados Unidos, surgen los movimientos antimigrantes. Luego, después de eso empieza a mejorar la economía, se estabiliza y entonces nuevamente volvemos a un entendimiento mucho más claro. No se pudo llegar a un acuerdo migratorio legislativo, que esa sería la meta. No se pudieron resolver problemas como lo de los jóvenes que llegaron siendo jóvenes y que se les dieron ciertas protecciones. Nada de eso no se pudo llegar a ese último impulso. Veremos si si en este momento vuelve a suceder un poco la historia. Estamos viviendo momentos complejos porque adicionalmente, tú lo mencionabas al inicio, es el tema de la incursión de una nueva tecnología, de la inteligencia artificial, y el impacto que va a tener cada vez más de mayor crecimiento en las fuentes de trabajo.
Las noticias en la semana hablan de que el desempleo en aquellas personas recién graduadas en los Estados Unidos, que oscilaba por un 5%, pues ya subió a 8%. La narrativa o la explicación que hay ahorita es que esos trabajos de primer nivel que habían, pues ahorita la inteligencia artificial los está haciendo. Entonces también hay un ajuste en ese sentido. Pero también este problema migratorio yo lo trasladaría a nuestro país pensando en qué dirección debemos de llevar nosotros con un país tan grande, rico en recursos todavía, todavía joven, y cuál es el modelo económico que debemos de construir frente a un nuevo mundo, a un mundo donde existen estas divisiones tan fuertes y de los intereses de grupo están a la orden del día. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros queremos ver como un entendimiento, un acuerdo, una explicación racional de las cosas, pues no está en ese momento. Pero lo que sí está es decir, canijo, ¿no? Fíjate, esto que yo no valoraba o esto que yo no veía con tanta claridad, pues ahora lo veo con más claridad, qué es lo que pierdo, qué es lo que gano. Así le está pasando en Estados Unidos a los norteamericanos, ahora que les preguntan que si cómo valoran el libre comercio, el comercio internacional, pues de pasar a un 50%, pues ahora está en 65%, porque dicen, canijo, si me quitan, me ponen aranceles, pues esto evidentemente me va a afectar en mi bolsillo, entonces tienes una valoración. Creo que estamos pasando por momentos de cambios, sin duda, siempre se dice lo mismo, pero son de cambio estructural. Y cuando hay un cambio estructural, eso quiere decir que no es nomás porque esto va a pasar y luego se va a mejorar, sino porque algo hizo crack y se va a necesitar hacer un cambio importante. Quienes nos ven hoy, quizá digan, bueno, pues ¿y eso yo ya qué hago? Bueno, pues hay ciertas cosas que pueden hacer ciertas personas de una edad y hay otras cosas que los más jóvenes, que quizás están más distraídos hoy en día, tendrían que estar percibiendo respecto a su futuro. Te dejo este comentario. Ahora en la graduación se hizo viral un chavalo que sale así con su tableta, se gradúa, que le van a dar su diploma y dice, hice todos mis trabajos finales con el ChatGPT, ¿no? Sí. Entonces todo el mundo, no, pues ¿cómo puede ser posible? Bueno, eso te está diciendo que hasta el futuro de la educación superior está en jaque. Hasta eso. Hasta eso. Te voy a invitar la otra semana si andas aquí en Hermosillo, porque hay todavía muchas cosas que platicar. No, te agradezco, claro que Remy. Sí. No, al contrario. Muchísimas gracias por haber venido, Remy Martínez.